Tito 1. Una misión para Tito. A introducción y saludo. 1. El apóstol Pablo, autor de esta carta dirigida a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo, al primero haber escrito su propio nombre, Pablo siguió las costumbres de su época para redactar cartas. Primero se menciona el escritor, luego al lector, y ya después se da el saludo. Y, de Tito 1:5 aprendemos que Pablo y Tito trabajaron juntos en Creta, esparciendo el evangelio y estableciendo iglesias, pero Pablo tuvo que retirarse. Tito se quedó y trabajó entre las congregaciones de ahí. Como Tito se quedó a realizar una tarea difícil, Pablo quería instruirlo y animarlo y lo hizo a través de esta carta. 2. Que San Pablo estuvo en Creta, aunque no se da a entender en ninguna otra parte, es claro en este pasaje. Que no pudo haber hecho una visita tan importante, y haber evangelizado a una isla de las más importantes, sin que fuera mencionado por su historiador, Lucas, habiendo ocurrido durante el periodo mencionado en Hechos de los Apóstoles. Debe ser evidente que este viaje, por lo tanto, debió haber sido realizado después del tiempo en que San Lucas termina su historia. Después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, parece casi seguro. Clarke. 3. Pablo escribió esto al tiempo que otros dos trabajadores cristianos, Zenas y Apolo, mencionados en Tito 3:13, estaban a punto de ir a Creta, así que Pablo envió esta carta con ellos. 4. Esta carta fue dirigida a Tito, pero también fue escrita para los cristianos en la isla de Creta. Pablo sabía que esta carta sería leída públicamente entre las iglesias de la isla. Así que, en la estructura de la introducción de su carta, Pablo se preocupó por decirle a los cristianos de Creta cuáles eran sus credenciales, y cuál era su posición en temas de importancia. Pablo no pensaba como los políticos que a menudo responden a lo que el público quiere, y a lo que es del agrado público. Pablo, siervo de Dios, de todos los títulos que Pablo pudo haber usado, eligió primero siervo de Dios. Si Pablo tuviera una tarjeta de negocios moderna, ese sería su título en la tarjeta. Y, de manera significativa, cuando Pablo usa el término siervo, escogió la palabra del antiguo griego doulos. Esta palabra no solo designaba un esclavo bajo, un estudiado griego lo llamó el más abyecto, servil término usado entre los griegos para un esclavo, también era la palabra para describir a un esclavo por elección. 2. Pablo era solo un siervo, pero aún así tenía una posición elevada, pues era un siervo de Dios. Jamás será algo inferior ser siervo de un gran Dios. Y apóstol de Jesucristo, Dios le dio a Pablo un rol muy especial para desempeñar entre sus siervos. El llamado y la función particular de Pablo era como un mensajero especial de Dios, un apóstol. Pablo conocía su llamado y propósito en el cuerpo de Cristo, y hoy en día cada cristiano también debería conocerlo por sí mismo. Conforme a la fe, Pablo no era un apóstol debido a la fe de los escogidos de Dios, sino en armonía con la fe, en el sentido de un cuerpo de doctrina específico y común, compartida entre los escogidos de Dios. Y los escogidos de Dios son aquellos a quienes Él escogió desde antes de la fundación del mundo para recibir su salvación. Podemos identificar a los escogidos de Dios porque ellos responden al Evangelio de Jesucristo y viven sus vidas por ese Evangelio. El conocimiento de la verdad. Para Pablo no era suficiente solamente conocer la fe, tenía que reconocerla por lo que en realidad era. Que es según la piedad, Pablo se mantuvo conforme a una vida piadosa. Toda verdad es verdad de Dios, pero no toda verdad es realmente relevante para una vida piadosa, que promueve la semejanza a Dios. Mucho de la ciencia y de la psicología puede ser verdadero y admirable, pero no salvará a un alma del infierno. No es la verdad que es según la piedad. 2. Pablo era un apóstol en la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vida eterna. Esta es la vida del Dios eterno viviendo en nosotros. Está presente ahora, pero será completa después. Y el Evangelio cristiano no ofrece al hombre como primer lugar un credo intelectual o código moral, le ofrece vida, la vida misma de Dios. Barclay. La cual Dios, que no miente, prometió,
Esta vida eterna no es un deseo, sino una esperanza. En este sentido, esperanza es una anticipación fundada no en ilusiones, sino en una promesa de Dios, el cual no miente. 3. Pablo era un apóstol que creía en predicar la palabra. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Pablo sabía que predicar es la manera en que el trabajo eterno de Dios llega a las personas. Predicar es la manera en que la palabra de Dios es evidente, manifiesta. Y a su debido tiempo manifestó su palabra. El cristianismo entró al mundo en una época en la que era únicamente posible que su mensaje se esparciera con rapidez. Había un idioma en común, griego, el cual era el idioma para el comercio, los negocios y la literatura. No existían, virtualmente, fronteras a causa de la naturaleza tan vasta del Imperio Romano. Viajar era relativamente fácil. Era lento, pero relativamente seguro por la seguridad que el Imperio Romano trajo a los caminos y rutas marinas. El mundo estaba enormemente en paz bajo la Pax Romana. El mundo estaba excepcionalmente consciente de su necesidad de un Mesías y Salvador. Nunca hubo un tiempo en el que los corazones de los hombres hayan estado más abiertos para recibir el mensaje de salvación que los misioneros cristianos trajeron. Barclay. Que me fue encomendada. Pablo sabía que la labor de predicar le fue encomendada, pero no solamente a él. Predicar es una tarea encomendada a todos los creyentes. 4. El lector, Tito, convertido de Pablo y su verdadero, fiel, hijo. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. A Tito, significativamente, el libro de Hechos no nos enseña nada sobre Tito. Extrañamente, está ausente de ese registro, aunque probablemente haya sido un compañero de Pablo durante el tiempo que cubrieron los hechos. Pero sí leemos sobre él en 2 de Corintios 2:13, 8:23 y 12:28. Y 2 de Corintios 8:18 y 2 de Corintios 12:28 dicen que cuando Tito fue enviado a Corinto, otro hermano fue enviado con él, descrito en el primero de estos pasajes como el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y comúnmente es identificado con Lucas. Se ha sugerido que Tito era hermano de Lucas. Tito. 2. Aunque no leemos nada sobre Tito en Hechos, aún así sabemos algo sobre su carácter y personalidad. Tito era un verdadero hijo en la común fe, Tito 1:4. Tito le era un hermano genuino al apóstol Pablo, 2 de Corintios 2:13. Tito era compañero y colaborador de Pablo, 2 de Corintios 8:23. Tito caminó con el mismo espíritu que Pablo, 2 de Corintios 12:18. Tito caminó en las mismas pisadas de Pablo, en la misma manera de vivir, 2 de Corintios 12:18. Así que, Tito sería un ejemplo a otros creyentes. Tito 2:7. 3. Parece haber sido un hombre de gran sentido común, tanto así que, cuando Pablo tenía cualquier tarea difícil, enviaba a Tito. Cuando la colecta de las ofrendas se iba a llevar a cabo en Corinto en beneficio de los santos pobres de Jerusalén, Pablo envió a Tito para estimular a los miembros, y junto con él a otro hermano para que se encargara de las contribuciones. Spurgeon. Verdadero hijo en la común fe, Pablo mantuvo la postura de una común fe. Es una fe común, no una aislada. Pablo se dedicaba a la iglesia y la comunidad de todos los creyentes. Y no deberá ser restringida a una fe compartida solamente por San Pablo y Tito, sino, como Judas 3, es común a todos los cristianos. Wait. Sé gracia, misericordia y paz. En su salutación, Pablo usa palabras típicas de un saludo en el mundo antiguo. Pero cuando Pablo usó estas palabras, no eran usadas solamente como una formalidad, porque Pablo conocía la fuente de toda gracia, misericordia y paz. Provienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y Dios el Padre y Dios el Hijo comparten el regalo de salvación. El Hijo nos ha traído salvación del Padre, y el Padre la ha otorgado a través del Hijo. Calvin. La misión de Pablo para Tito. 1:5.
el reto dado a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa te dejé en Creta, luego de una exitosa campaña evangelística en la isla de Creta. Ahora había muchos cristianos jóvenes a quienes cuidar. Pablo dejó a Tito para levantar iglesias estables con pastores maduros y calificados para la gente. Esto era especialmente necesario en Creta, porque la gente de Creta era muy desenfrenada, muy conocidos como gente mentirosa y floja. Tito debía encontrar y entrenar a líderes capaces para los cristianos en la isla de Creta. Y, cuando la tarea es difícil, existen básicamente dos tipos de personas. Con una dices, la tarea es sumamente difícil, así que no podemos enviarlo a él. Con el otro dices, la tarea es sumamente difícil, así que debemos enviarlo a él. Tito parece ser el segundo tipo de persona. 2. Te dejé en Creta hace uso de las mismas palabras que Pablo usó en 2 de Timoteo 4:13 y 4:20 cuando habló de un manto y un asociado temporalmente dejado atrás. La idea es que dejó a Tito en Creta por tiempo limitado para resolver estos problemas, establecer un liderazgo piadoso y seguir adelante, probablemente reunirse de nuevo con Pablo después. B. Para que corrigieses lo deficiente. Esta fue la tarea que a Tito le fue encomendada. La iglesia necesitaba orden y liderazgo. A Tito se le ordenó corregir a las iglesias, y hacerlo mediante el nombramiento de líderes piadosos. Y la frase es de un término médico, antes se usaba para corregir una extremidad torcida, wiersbe. Había torceduras que debían ser corregidas entre los congregantes de Creta. 2. Si comparamos el trabajo de Tito en Creta con el trabajo de Timoteo en Efeso, como descrito en 1 y 2 de Timoteo, sabremos que había más deficiencias entre los congregantes de Creta. Pablo específicamente le dijo a Tito que debía corregir lo deficiente, a Timoteo nunca le dio tal orden. Aparentemente los congregantes efesios estaban listos para recibir ancianos y diáconos, pero en Tito solamente se mencionan los ancianos. C. Y establecieses ancianos en cada ciudad. Pablo le dijo a Tito que establezca ancianos, que también son llamados obispos en Tito 1:7. La palabra anciano se usa generalmente en el Nuevo Testamento, mayormente describiendo la madurez necesaria en los líderes. Ancianos y obispos describe a los pastores sobre congregaciones en diferentes ciudades de Creta. Y la cantidad de líderes no se especifica. La razón es que el orden de los líderes debe ser establecida por toda la isla. Wait. 2. Así como yo te mandé. En la frase así como yo te constituí, versiones estándar revisadas lo describen. Como yo te mandé, el yo es enfático, no destacando el egoísmo de Pablo, sino su ejecución autoritaria del sistema de ancianos. Guthrie. D. En cada ciudad, esta era una tarea grande, pues Creta era famosa por tener muchas ciudades. Y deberá notarse con cuidado que las iglesias no pueden permanecer seguras sin la administración de pastores, de modo que, donde sea que haya un cuerpo considerable de gente, un pastor deberá ser constituido sobre ellos. Al decir que cada ciudad debe tener un pastor no significa que no pueden tener más de uno, sino solamente que ninguna ciudad debe estar sin pastores. Calvin. Establecieses ancianos, esto significa que Pablo le delegó mucha autoridad a Tito. Estos ancianos no eran elegidos por votación popular, y no eran elegidos por su autopromoción. Era la tarea de Tito buscar hombres del tipo de carácter que Pablo describirá en el siguiente pasaje, establecerlos como los ancianos en congregaciones. Y Calvin destaca que esto significa que Pablo delegó a Tito con tremenda cantidad de autoridad, y que bajo la dirección de Pablo, y la dirección del Espíritu Santo, esta autoridad estaba en Tito, y no en un grupo o en un comité. Pero parece ser que le da a Tito demasiada autoridad cuando le dice que establezca ministros para todas las iglesias. Esto sería casi un poder real y le privaría a las iglesias individuales el derecho de elegir, y a los colegios de pastores de su derecho de juzgar, y eso sería profanar la administración entera de la iglesia. Calvin. 2. Calvin continúa sugiriendo que la respuesta es sencilla, que Tito realmente solo aprobaría o ratificaría a aquellos líderes que las mismas congregaciones elegirían. No hay indicio de esto en el texto de Tito, ni en ningún otro lado. Claramente,
La intención de Dios era que Tito tuviera autoridad como un solo hombre, y que la usara en una manera piadosa. 3. La lista en el pasaje siguiente significa que Dios tiene requisitos específicos para los líderes en la iglesia. Los líderes no deberán ser elegidos al azar, o solamente porque se ofrecen de manera voluntaria, o porque aspiran llegar a cierta posición, ni aun porque sean líderes natos. Los líderes deben ser elegidos porque cumplen con los requisitos enlistados aquí. No hay problema si un hombre piensa que ha recibido un llamado. Sin embargo, deberá cumplir con los requisitos. 4. Los requisitos para el liderazgo en el pasaje siguiente no tienen nada que ver con superdotación. Pablo no le dijo a Tito encuentra a los hombres más dotados. Podría decirse al Señor le es fácil otorgar dones a través del Espíritu Santo como a él le plazca. Primera de Corintios 12:11, pero desarrollar carácter toma tiempo y una verdadera relación con Jesucristo. Ir a un seminario no lo califica a uno para un liderazgo espiritual. Ser un buen orador no lo califica a uno para un liderazgo espiritual. Dones naturales o espirituales en sí mismos no lo califican a uno para un liderazgo espiritual. Lo que uno da económicamente o voluntariamente de su tiempo no lo califican a uno para un liderazgo espiritual. Lo que califica a un hombre para un liderazgo espiritual es un carácter piadoso y un carácter piadoso, establecido conforme al claro criterio que enlistará Pablo. V. Sin embargo, esta no es una lista rígida que demanda perfección en todas las áreas. Provee tanto metas por alcanzar como criterios generales de selección. Nosotros deberíamos tomar esta lista y preguntar el hombre en cuestión deseará todas estas cosas con todo su corazón. Tito debía tomar la lista siguiente, encontrar a los hombres que mejor llenen esa descripción, y después usar la lista como una guía de entrenamiento para discipular a estos hombres. Al igual, estos requisitos son valiosos para cada persona, no solamente para aquellos que aspiran al liderazgo. Son indicadores claros de un carácter piadoso y madurez espiritual, pueden dar la verdadera medida de un hombre. 3, 6 a 8. Lo que Tito deberá buscar en la designación de líderes. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El que fuera irreprensible, esta palabra literalmente significa nada a qué afianzarse. No deberá haber nada en la vida del líder que otros puedan afianzarse y usar para atacar su vida o la iglesia. Y este es un término amplio para un hombre que vive una vida justa que puede ser visto como justo. Nadie podría levantarse y legítimamente acusar al hombre de grave pecado. 2. Esto es importante, porque él era administrador de la casa de Dios. Entre más grande es el amo, más grandeza se espera de los siervos. Marido de una sola mujer. La idea es la de hombre de una sola mujer. No significa que el líder debe estar casado. Si ese fuera el caso, tanto Jesús como Pablo estarían descalificados de liderazgo. La idea tampoco es que un líder no podría casarse si su esposa falleciera o si estuviera bíblicamente divorciado. La idea es que el líder debe enfocarse en una sola mujer, ella siendo su esposa. Y tenga hijos creyentes. El líder debe criar a sus hijos bien. Su habilidad de guiar la familia de Dios deberá primero ser demostrada por su habilidad de guiar a sus propios hijos. Aquí el énfasis es en la idea de que sus hijos sean creyentes también. Y, si permanecieran paganos, cuestionaría la habilidad del padre para guiar otros a la fe. Hiebert, un padre sabio primero gana a su propia familia para Cristo y después les da la oportunidad de crecer antes de que levante el campamento y se vaya a una escuela bíblica. Tendríamos menos damnificados en el ministerio si esta política se siguiera más seguido. Wiersbe. 2. Es significativo que los requerimientos morales de los hijos del pastor son levemente expresados en 1 de Timoteo 2, 4,5, 12. Es ahí que se hace énfasis en el poder del padre para mantener orden en su propia casa. Aquí la sumisión de los hijos a la disciplina y restricción. 3. La familia del anciano debe ser tal que no pueda ser acusada de disolución. La palabra griega es azotia.
Es la palabra usada en Lucas 15:13 para describir que el hijo pródigo estuvo viviendo perdidamente. El hombre que es azotos es incapaz de salvar, es malgastador y extravagante y derrama su porción en placer personal, destruye su porción y al final se arruina él mismo. Barclay. D. No soberbio, básicamente gente egoísta queda descalificada del liderazgo. Ellos muestran su naturaleza soberbia en arrogancia, testarudez y un orgulloso enfoque personal. Y no uno que está determinado a tener su propia voluntad en todo, poniendo su propio juicio por encima de él de los demás, esperando que todos le rindan homenaje a su entendimiento. Clarke. No iracundo. Los iracundos también son descalificados del liderazgo, al igual que los que beben más de lo apropiado, no dado al vino, los pendencieros, y aquellos codiciosos de ganancias deshonestas. Y no iracundo, la palabra del antiguo griego usada aquí, orgilos, en realidad se refiere más a un estado estable de ira que malhumorarse repentinamente por mal temperamento. Habla de un hombre que tiene constante ira cociendo a fuego lento, y que nutre su ira en contra de otro cercana a la idea de un hombre amargado. 2. Pendenciero. Los griegos ampliaron el significado de esta palabra para incluir, no solo la violencia en acción, sino también la violencia en el habla. La palabra vino a significar uno que atemoriza a sus compañeros, y podrá muy bien significar que aquí debería traducirse así. Barclay. 3. No codicioso de ganancias deshonestas. No hay regulaciones aquí establecidas para los diáconos. Así que tenemos derecho de concluir que en Creta, en este tiempo, los presbíteros realizaban las tareas cada oficina de la iglesia. Por lo tanto, deben tener la virtud diaconal apropiada, como en 1 de Timoteo 3:8. Wait. F. Sino hospedador. Un líder entre el pueblo de Dios debe ser un hombre hospedador y amante de lo bueno. Hombres que aman las bases y cosas sórdidas de este mundo están calificado para ser líderes entre el pueblo de Dios. G. Sobrio. Esto describe a una persona que es capaz de pensar claramente y con claridad. No son constantes bromistas, sino que saben lidiar con temas serios de una manera seria. Y Wiersbe en relación a sobrio, esto no significa que un hombre no tenga sentido de humor, o que siempre debe ser solemne y sombrío. Más bien sugiere que conoce el valor de las cosas y no rebaja el ministerio ni el mensaje del Evangelio por un comportamiento necio. Del comentario de Wiersbe en 1 de Timoteo. 2. En la mente del apóstol Pablo, esta era una cualidad importante en un líder. Él usa esta palabra 10 veces en sus cartas breves a Timoteo y Tito. H. Justo, santo, dueño de sí mismo. Un pastor o líder en la iglesia debe ser justo, recto para con los hombres, santo, recto para con Dios, dueño de sí mismo, recto para consigo mismo. Y que poco apropiados son para gobernar sobre una iglesia aquellos que no pueden gobernarse a sí mismos. Matthew Henry. C. Lo que los líderes de la iglesia deben hacer. 1. Novena. Tito debe nombrar ancianos que retengan la palabra de Dios. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. A. Retenedor de la palabra fiel. Esto significa primero que el líder debe estar seguro de la palabra fiel por sí mismo. Cuando trae la palabra de Dios a la gente debe compartirla con confianza y autoridad, no mezclada con especulaciones teológicas y dudas académicas. Y no hay necesidad de palabras lujosas, sino de mentes fuertes, de habilidad en las escrituras, y de pensamientos poderosos. Crisóstomo. B. Retenedor de la palabra fiel. Esto también significa que el líder debe apegarse a la palabra de Dios, en lugar de un enfoque en modas y programas para la iglesia. Si un hombre no se apega primero a la palabra de Dios, y después no se apega con la palabra de Dios, no está calificado para ejercer liderazgo en la iglesia de Dios. C. Tal como ha sido enseñado, esto significa que el líder ha estado bajo la enseñanza de otra persona. Un líder calificado no necesariamente debe ir al colegio bíblico o seminario, pero sí necesitan ser enseñados y discipulados por alguien, no solo por sí mismos. 2. 9b. Tito debe nombrar líderes que también hagan buen uso de la palabra de Dios, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. A. Para que también pueda exhortar y convencer a los que contradicen. Un líder piadoso usará su sólido fundamento en la palabra de Dios para exhortar,
animar a aquellos quienes están en el camino correcto. Lo usará también para convencer, desanimar a aquellos que están en el camino equivocado, los que contradicen. Y un predicador debe ser tanto un soldado como un pastor. Debe nutrir, defender y enseñar, debe tener dientes en su boca y ser capaz de morder y pelear. Lutero. B. Con sana enseñanza, un líder piadoso lidia con los que contradicen, y lo hace con sana enseñanza. No lo hace con autoridad presuntuosa ni traiciones políticas. Trae corrección con la sana enseñanza. Y, si un líder no tiene una base en la sana enseñanza para exhortar o convencer a un individuo, probablemente no debería hacerlo. Líderes necesitan permanecer en el fundamento de la palabra. ¿De por qué era importante para Tito nombrar a estos líderes calificados? 1. 10 a 11. Aquellos que deben ser confrontados y cómo detenerlos. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. A. Porque hay aún muchos contumaces. La palabra contumaz indica a alguien quien no se someterá ante la autoridad ordenada por Dios. La palabra del antiguo griego traducida para contumaz es la forma negativa de la palabra someterse a un hombre. Contumaz no se someterá. Y Dios ha establecido un orden de autoridad en varias áreas distintas de la vida. Hay una orden de autoridad en el hogar, en la iglesia, en el trabajo y en la comunidad. Dios quiere que nosotros reconozcamos los lugares en donde Él ha puesto una orden de autoridad en nuestras vidas, y Él quiere que nos sometamos a esa autoridad. 2. Si había muchos contenciosos y gente problemática entre el pueblo de Dios en los días de Pablo, incluso poco después de que el mismo apóstol había estado entre ellos, entonces también debemos esperar gente así hoy en día. Aún hay muchos contumaces. B. Habladores de vanidades y engañadores. Esta gente problemática se dará a conocer por su lenguaje imprudente y su decepción. Y habladores de vanidades. La idea principal es sobre una adoración que no produce bondad en la vida. Esta gente en Creta podía hablar elocuentemente, pero toda su plática era inefectiva en traer a cualquiera un paso más cercano a la bondad. Barclay. C. Mayormente los de la circuncisión. Pablo estaba particularmente preocupado por el efecto en unos cristianos de trasfondo judío, quienes creían que la clave para la aceptación ante Dios era guardar la ley de Moisés. Y las palabras contumaces y de la circuncisión al juntarse muestran que estos eran cristianos de un trasfondo judío, o al menos eran cristianos de nombre. No podemos llamar revoltosas a personas sobre cuya obediencia no tenemos reclamo. Wait. 2. Ellos intentaron persuadirlos de que la simple historia de Jesús y la cruz no eran suficientes, pero que, para ser muy sabios, necesitaban todas las sutiles historias y las largas genealogías y las elaboradas alegorías de los rabinos. Más aún, ellos intentaron enseñarles que la gracia no era suficiente, pero que, para ser muy buenos, ellos necesitaban echar sobre sí mismos todas las reglas y regulaciones sobre los alimentos y lavados, los cuales eran tan característicos del judaísmo. Barclay. 3. Podemos entender el por qué puede ser más difícil para cristianos que provienen del judaísmo y por qué pueden tener la tendencia de ser más una fuente de problemas en las iglesias primitivas. Los cristianos de trasfondos paganos inmediatamente sabían que ellos tenían que rechazar todo lo que era su anterior entendimiento acerca de los dioses. Pero los cristianos que provenían del judaísmo tenían que aceptar ciertas cosas y abandonar otras, y esto frecuentemente es más difícil. D. A los cuales es preciso tapar la boca. Tito tenía que entrenar a los ancianos que había escogido para simplemente tapar la boca a esta gente problemática. A ellos no se les debía permitir ganar una audiencia, porque si les era permitido, ellos podrían trastornar casas enteras. Y a los cuales es preciso tapar la boca. Eso no implica que ellos deberán ser silenciados por medio de la violencia o la persecución. Se volvió una palabra común para silenciar a una persona haciendo uso de la razón. Barclay. Enseñando lo que no conviene, hay al menos 3 cosas que no deberán ser enseñadas entre los cristianos. Primero, la falsa doctrina no conviene ser enseñada. Segundo, cosas contumaces no convienen ser enseñadas. Tercero, cosas inútiles no convienen ser enseñadas.
Y, en 1 de Timoteo 1:4, Pablo le advierte a Timoteo que no preste atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Existen ciertos temas espirituales que no son de edificación, y no son productivos. Lo único que hacen es causar especulaciones y argumentos. Cuando Tito encontrara hombres enseñando lo que no conviene, debía detenerlos. Por ganancia deshonesta. Esta gente problemática era motivada por la ganancia. La idea principal de Pablo es de ganancia económica deshonesta, y hay muchos que rellenan esa descripción hoy en día. Sin embargo, la ganancia deshonesta que buscan algunos del Evangelio es emocional en lugar de económica. Estas personas sirven por el propósito de la ganancia que viene cuando otros los reconocen o admiran como un líder espiritual. 2:12-14. ¿Por qué es difícil el problema y qué hacer al respecto? Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. El problema era difícil a causa del carácter general de los cretenses. Aún profetas entre los cretenses describían la gente de la isla como mentirosos, malas bestias, y glotones ociosos. Esto indica que hay un problema de carácter. Y, si los cretenses tenían este carácter básico, esto demuestra por qué era tan importante para Tito el nombrar ancianos para liderar la iglesia. Si estas congregaciones fueran dejadas en manos de sí mismas, caos y error entonces dominaría las iglesias. 2. Su propio profeta. Pablo no quería decir que este escritor cretense que ha citado era un inspirado profeta de Dios. Pero ese escritor sí estaba en lo correcto cuando describió el carácter de la gente de Creta. Como Pablo lo escribió, este testimonio, no el entero testimonio de este escritor, es verdadero. 3. Existió una vez un profeta cretense que decía la verdad rotunda a sus compatriotas. Toda esta línea ocurre, de acuerdo a Jerónimo, en las obras de Epiménides, un nativo de Cnosos en Creta. 4. Tan notorios eran los cretenses que los griegos incluso formaron un verbo cretisein o cretensar, que significa mentir y robar, y tenían una frase proverbial, cresein pros creta, cretensar contra un cretense, que significa coincidir mentiras con mentiras, como el diamante corta al diamante. Barclay. Pablo no le dijo a Tito: los cretenses son mentirosos y engañadores y glotones, con una de las peores reputaciones de cualquier grupo en el Imperio Romano. Deberías buscar un grupo más sencillo con el cual trabajar. En lugar de eso, le dijo: yo sé lo malos que son. Ve y cámbialos con el poder de Jesús y para su gloria. Ve, por tanto, repréndelos duramente. A causa del carácter endurecido general de la gente en la isla de Creta, se debía lidiar con ellos de manera directa. El mismo Tito debía reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe, y deberá también nombrar líderes que harán lo mismo. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Como lo mencionamos anteriormente, mayormente los de la circuncisión, Tito 1:10. El punto particular de la contención en las iglesias de Creta tenía que ver con el legalismo judío. No estaba centrado en la palabra de Dios, sino en fábulas judaicas y en mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 3:15-16. El carácter de esta gente difícil. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Todas las cosas son puras para los puros. Con su atracción al legalismo judío, la gente difícil a la que Tito tenía que confrontar parecía creer que nada es puro. Ellos negaban los placeres básicos y piadosos de los cristianos que no eran pecado. Y Timoteo tenía que lidiar con el mismo tipo de personas. Pablo le advirtió a Timoteo sobre aquellos que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, y los que han conocido la verdad. 1 de Timoteo 4:3. Pablo sabía que si un cristiano caminaba en la pureza del Señor, estas cosas le serían puras a él.
Pero para aquellos que poseían una mente legalista, los corrompidos e incrédulos, ellos parecían creer que nada es puro. El problema estaba en sus mentes y conciencias corrompidas, no las cosas en sí mismas. 2. Todas las cosas son puras. Claro, Pablo no se refiere a que cosas obviamente pecaminosas, pornografía, drogas ilícitas y demás, son puras. Pablo tiene en mente aquellas cosas que son permitidas por la Escritura, pero prohibidas por los legalistas en un intento erróneo de ganar favor para con Dios. 3. Pablo estaba refutando la falsa enseñanza de aquellos legalistas con referencia a los alimentos. Ellos estaban enseñando que las leyes en cuanto a la dieta alimenticia judía aplicaba también para los creyentes cristianos. Wiersbe. 4. Todas las cosas, se refiere a todo lo que es no moral, tal como el apetito y los alimentos, los deseos y el matrimonio, el intercambio y el comercio, el cansancio y la recreación, y así sucesivamente a través de todo el reino variado de la vida. Para los puros todas estas cosas son puras, y ellos serán mantenidos en pureza. A los impuros, cada una de ellas puede ser un vehículo y una ocasión de impureza. Morgan. B. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Estas personas difíciles con las cuales Tito debía lidiar eran más difíciles aún porque ellos hablaban como cristianos. Toda su profesión estaba en orden, pero con sus hechos lo niegan. No podemos simplemente dejarnos guiar por lo que una persona dice. Debemos también ver en cómo ellos viven. Y ellos actuaban como si este ser supremo fuera meramente una abstracción metafísica, fuera de toda relación moral para con la vida humana, como si no fuera ni salvador ni juez. J. H. Bernard, citado en Wit. C. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, estas son palabras fuertes, pero Pablo las decía muy en serio. Estas personas difíciles probablemente pretendían tener una espiritualidad más elevada que la de Tito o cualquiera de los otros líderes piadosos. Pero Pablo miró justo a través de su fachada espiritual y quería que Tito y todos los cristianos en Creta pudieran ver a través de ella también. Y la palabra abominable mantiene la idea de contaminado por idolatría. 2. Reprobados. La palabra del antiguo griego es adokimos, y era utilizada de muchas diferentes maneras. Era usada para describir una moneda falsificada. Era usada para describir a un soldado cobarde que fallaba en la batalla. Era usada para un candidato rechazado para cargos de elección popular. Era usada para piedras rechazadas por los constructores. Si una piedra tenía una imperfección suficientemente mala, era marcada con una A mayúscula, para adokimos, y puesta a un lado como inservible. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl